De los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A todos los que están conectados con la voz del Maestro, gracia y paz en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio de este lunes de la sexta semana de Pascua nos llena de esperanza al saber, una vez más, cómo el Señor se encarga de hacerse presente en la historia y en la Iglesia a través del Espíritu. Nos habla de este defensor que denomina el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, del bien sumo, del todo bien, del bien total que es el Padre, pero que el Hijo envía. Y ese envío del Espíritu Santo se da concretamente en sus discípulos. Envía a este discípulo para fortalecer la fe del discípulo, para que no tambalee la fe en los momentos de dificultad. Y a partir de esta comunidad fortalecida por ese Espíritu de la verdad, suscitar la razón de ser de la Iglesia, que es la misión, el anuncio de que la verdadera vida, la verdadera libertad está en la persona de Jesús. Qué alegría, hermanos, saber que es el Espíritu el que da testimonio de Cristo y da testimonio en nuestra propia persona. Recordemos, hermanos, que hemos recibido este Espíritu de la verdad en nuestro bautismo y estamos llamados a dejar que su obra sea en nosotros. De ahí, hermanos, que tengamos la misión no solamente de anunciar con nuestras palabras la obra redentora de Jesucristo el Señor, sino ante todo con nuestra manera de estar y de ser en el mundo, en medio del mundo. El Espíritu del Señor viene a fortalecernos. Así que, hermano, hermana, si estás triste, si estás afligido, si estás aburrido, porque no has podido superar una situación de pecado, porque no has podido perdonar, porque no has podido abrirte a vivir en alegría, es porque no estás dejando actuar el Espíritu. Es porque no te has abierto con humildad en el corazón
a recibir ese don gratuito de Dios. Recuerda que el Espíritu viene siempre en nuestra ayuda y está pronto para fortalecernos. Pero hay que tener humildad en el corazón. El Espíritu de Dios viene en un corazón humilde, el corazón de un hombre, de una mujer que se reconozca necesitado de Dios, impulsa definitivamente ese obrar de Dios en él. Así que, hermanos, démosle en primer lugar gracias a Dios por enviar su Espíritu, el Espíritu de la verdad a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra iglesia. Sintámonos realmente discípulos del Señor, porque hemos estado con Él. Quizá no somos los apóstoles que vivieron y comieron con Él, pero la fuerza de ese mismo Espíritu hace posible traer hasta nosotros el testimonio de estos hermanos. Y ese testimonio de nuestros hermanos es el testimonio de ese Espíritu. Por eso es que en la iglesia es tan valiosa la tradición. La tradición es precisamente la clave, y no solamente la clave, sino la prueba fehaciente de que el Espíritu de Dios actúa en su iglesia. Miremos cómo a través de la comunidad apostólica de discípulos, el Señor abre el corazón de Lidia en este texto de los Hechos de los Apóstoles para que acoja las palabras que decía Pablo. Y miren cómo también ese mismo Espíritu insiste también a la misma comunidad, a Pablo y a la comunidad, el permitir entrar a la casa de esta mujer. A veces nos asaltan muchas dudas, dudamos de las personas que de pronto han cambiado su vida porque ha tenido un encuentro personal con el Señor, y dudamos de eso. Esto es peligroso, dudar de la conversión de alguien, dudar de la obra del Espíritu de Dios en una persona, solo porque juzgamos por apariencias. Hay que cuidarnos muchísimo de esta realidad, porque a veces en la iglesia se cuelan estos enemigos de la iglesia que lo que hacen es dividir a la iglesia y ponernos en contra unos de otros por ideales falsos de perfección disfrazados de religiosidad, que en realidad no son verdaderos, que al fin y de cuentas no están encarnados. Es una espiritualidad desencarnada que no tiene ninguna implicación ni ninguna incidencia en la vida de la iglesia y en la vida propia, incluso en sus familias y en su gente, y excluyen a las personas, señalan a las personas por una perfección que es totalmente imaginaria y falsa. Debemos cuidarnos de esto, y precisamente el Espíritu de la verdad es el que viene en ayuda nuestra. Recordemos que este Espíritu de la verdad lo ha ganado Cristo para nosotros. No lo he ganado yo por mi mérito, no lo has ganado tú por tu mérito. Ha sido el Señor Jesús, con su muerte y su resurrección, que ha hecho posible que ese Espíritu de la verdad venga a nosotros. De ahí que siempre tengamos la esperanza de saber que a pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, el Espíritu igual estará pronto para venir a ti. Nunca dudes de esa acción del Espíritu, antes por el contrario, confíate mucho más en Él, que tu corazón se haga mucho más humilde y dócil a esa acción del Espíritu, para que cada vez que te levantes con mayor fuerza, porque ese Espíritu es en últimas el que da testimonio de Jesús en tu vida. Esto no quiere decir que entonces nos vamos a cruzar de brazos, todo lo contrario. Es nuestro deber precisamente caminar en el ejercicio de la humildad para poder no solamente acoger alegremente el don del Espíritu, sino recibirlo con la disposición plena de saber que el Señor toma lo que soy, lo que yo soy, lo que vivo en este momento, y lo hace evangelio, lo hace buena noticia. No te dejes entonces, hermano y hermana, deprimir por tal vez tu situación de pecado o una situación difícil. Recuerda que permanecer en la vid para nacer en Jesús es vencer al mal, es vencer el egoísmo, es vencer el odio, es vencer sobre todo el miedo y la cobardía, a aplicarnos a obedecer al Señor. El Señor en el Evangelio de ayer nos decía: esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. No nos pediría el Señor algo de lo que no somos capaces de hacer. Precisamente Él nos capacita con este Espíritu de la verdad. Confiamos entonces en este Espíritu. No nos dejemos engañar por aquellos que nos muestran una espiritualidad desencarnada,
en la que no encontramos el misterio de Dios, sino en formas y en leyes que pueden ir perdiéndonos y deshumanizándonos. Hermanos, no caigamos tampoco en el error de creernos perfectos ni creernos convertidos, porque esa es una obra de Dios. Dios ha iniciado la obra en nosotros y Dios mismo la termina. No depende de nosotros salvo de nuestra apertura a ese espíritu que hemos recibido y el ejercicio de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia, que es lo que nos hace realmente permanecer en el amor de Dios. Así que pidámosle al Señor que nos dé esa gracia. Recordemos, hermanos, que el don del Espíritu es el don de la unidad. Recordemos, hermanos, que el don del Espíritu es el don de la paciencia. Recordemos, hermanos, que el Espíritu nos trae a nosotros la verdadera alegría. Y la alegría es sabernos salvados por Cristo. Debemos aprender a vivir como salvados, iluminados por esa luz del Espíritu. No necesitamos ganar absolutamente nada. Lo que hacemos, lo hacemos gratis, lo hacemos porque hemos recibido gratuitamente esto, y cada don y cada gracia que hemos recibido hemos de compartirla en la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, les invito a que seamos signos de unidad, signos de inclusión, no de exclusión de nadie. No somos perfectos, no somos mejores que nadie. Estamos para mostrar que la perfección verdadera está en Cristo, y quien se une a Cristo por la acción del Espíritu, ese da testimonio de Jesús. Que nuestras comunidades crezcan en el Espíritu del Señor, en el Espíritu de la verdad, que nuestras familias crezcan en ese mismo Espíritu, que nosotros mismos seamos signos de esta verdad que debe llenar nuestro corazón de alegría y de esperanza. Mis queridos hermanos, demos gracias a Dios porque hacemos parte de esta iglesia maravillosa en la que el Señor Jesús ha querido quedarse y manifestarse al mundo. Que la Inmaculada Virgen María nos acompañe en este camino de conversión. Feliz lunes en el Señor.